¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Como veis, estamos hoy en Quimera, en Airsoft Quimera, una tienda de Barcelona, y hemos venido aquí para enseñaros una cosa que os va a encantar. Ajá. Empezando por los detalles. Aquí en el mango tenemos el safe, lo que sería el safe, de modo que si no estamos cogiendo esto, digamos el pistolete, no se activará el gatillo. Como podemos ver, no hace, en cambio si pulsamos ya sí que hace el recorrido. Obviamente el gatillo, el disparador, la pulsación hay de hacerla muy larga, ¿vale? Es muy duro y muy profunda, no es muy sensible. Pero bueno, supongo que ya es por temas de que no se te escape, al ser solamente esto el safe. Luego pasaríamos, tiene como dos cavidades, ¿no? Esta sería la principal, con los 4 cañones, y luego hay dos cavidades, que una es muy ancha, aquí tenéis una tapa, es muy ancha y sirve para el gas. El gas se mete directamente en la botella. Aquí tenemos un ejemplo, no sirven todos los gases, tenéis que mirar que el tamaño sea este, pero que lo más importante tenga una rosca, ¿vale? Y esto va directamente así, le sacáis el tapón, le sacáis todo, y esto iría al final y enroscado. Ahora veremos cómo alimenta, y aún así, una vez enroscado, si sacamos la botella, la réplica seguirá disparando unas 200 bolas o así, o sea, tiene una, digamos, una carga interna, ¿no? Una cavidad, una recámara para el gas. Pasaríamos a la otra cavidad, que es el de la batería. Decid que la batería simplemente alimenta los cañones. Ahí está. Alimenta, digamos, el motor que hace que los cañones giren. Entonces, aquí veríamos cualquier batería de réplica con conector TEDIN, ¿vale? En este caso, supongo que serán 11. Y con su tapita, que encaja, tiene un encaje así. Así. ¿Qué más? Tiene 4 hubs, tiene 4 cañones de AEG. Los 4 cañones van con un hub regulable. Para acceder al hub, muy sencillo, tenemos aquí como 2 argollas. Simplemente es sacar una, sacar la otra. Tendríamos esta tapeta y aquí un orificio. Si vamos girando los cañones, aparecerá la primera, digamos, la primera ranura para colocar una allen y ajustar el hub de este cañón que tenemos aquí, el que está encuadrado, digamos, con esto. Entonces deberíamos volver a girar y aparecería el siguiente cañón. Volveríamos a girar y el siguiente cañón, y así hasta el cuarto. ¿Esto qué pasa? Hace que el ajuste, hace que conseguir que los 4 cañones, me recuerda mucho a la AA-12 de Tokyo Marui, que tiene también varios hubs. Lo hace complicado porque a la hora de conseguir que todos los hubs y todas las bolas salgan en la misma dirección y vayan a una, pues lo hace complicado. Pero bueno, al ser un apoyo y buscar un poco de dispersión, pues no es un problema muy grave. Decir también que tal y como la sacamos de la caja viene desmontada. Viene, digamos, todo lo que sería el pistolete por un lado, el cuerpo por otro y el asa, ¿no? El asa horizontal por otro. Bueno, simplemente hay que conectar todas las conexiones eléctricas, que digamos es el motor, la alimentación del giro de cañón, y atornillar el asa y atornillar esta pieza.
Como una opción también tendríamos que, si no quisiéramos utilizar el gas, también se puede utilizar una línea de aire, una HPA, digamos, por el mismo lugar. Al final simplemente habría que hacer la conexión de la HPA. Los kits son los convencionales, los actuales. Simplemente saldría por aquí el cablecito a una bombona de aire comprimido. Por último, ¿dónde van las bolas? Sabemos cómo está alimentado el giro de cañón, la propulsión de la bola, que digamos es por gas, pero las bolas, ¿dónde se colocan? Pues aquí. Digamos que estos son los 4 cañones y en medio sería como el eje, ¿no?, giratorio. Pues el eje giratorio tiene aquí una tapa y desenroscamos y veis que es todo un muelle, como una guía de muelle, y al final sería el tapón, y todo este muelle es el que empuja las bolas hacia la alimentación, hacia el cuerpo de la réplica. Su capacidad son de 3.500 que cabrían, y simplemente es echar por el agujero a cholón hacia el final. Hablar sobre los materiales, que mayormente son metálicos, ¿vale? Sí que es verdad que la agarradera, la parte trasera, las tapetas es polímero, igual que estos aros que actúan de guía de los cañones son de plástico, pero todo lo demás es metálico. Aún así, sorprendentemente, su peso, ahora veréis que es bastante ligero, y su tamaño realmente también es muy pequeño, mucho más pequeño que la antecesora. Tenemos aquí un metro para hacernos una idea del tamaño exacto, que aquí lo veis. Hasta el último cañón serían unos 70 centímetros, o sea, es incluso más corta que muchos fusiles normales. Y si la colocamos, a ver que se aguante un segundo, ahí lo tenéis, sin manos. 4,5 kilos, o sea, prácticamente en tamaño y en peso es un fusil de asalto. Sin embargo, pues obviamente la manera de portarlo es diferente, y la manera de usarlo también. Sigue siendo un apoyo, no sigue siendo un fusil de asalto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta mata zombies, o como muchos la hemos visto en otras películas. Y eso es todo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, comentad cualquier cosilla si queréis que hagamos más reviews o que vengamos a más tiendas, etc. Y suscribiros si no lo estabais. Nos vemos en el siguiente vídeo.